gloriosa paz de nuestro Señor Jesucristo siga reinando en medio de cada uno de nosotros. Le damos la gracia a Dios por permitirnos en estos momentos reunirnos con lo dicho de su palabra. El tema para esta enseñanza que el Señor ha permitido traer es el nuevo nacimiento. Juan 3, del 1 al 16, al 15, me perdonan, del 1 al 15, 3 del 1 al 15. Y la palabra va a ser leída en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La gloria sea de Dios. Te damos la gracia, Padre amado, Señor Jesucristo, por todas estas palabras aquí leídas. Permite, Señor, que tu palabra sean oídas y entendidas de todo aquel que vaya a oír y a predicar esta palabra, Padre amado. Señor, quita el instrumento y establécete tú como Rey y justo soberano, y danos, Señor, de la gloria que tú tienes reservada para cada uno de nosotros. Favor que te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tenemos aquí esta escritura que es leída y conocida de todo lo que tienen las escrituras en la mano, que tienen la Biblia en la mano. Pero mirando ahí en esas escrituras, muchos han predicado sobre estas escrituras y muchos han tomado este texto para tirárselo a otros, pero no ven en ello la obra que Dios quiere hacer en ellos. Entonces, por eso en esas escrituras dice: había un hombre de los fariseos, pertenecía a una secta. Entonces, si pertenecía a una secta era porque pertenecía a una doctrina.
Alguien lo había enseñado. ¿Usted ve? Y dice que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Usted ve, un principal. Si está hablando de un principal, es porque este hombre tenía un cargo especial en esa doctrina y en esa congregación a donde pertenecía. Usted ve. Entonces dice, este vino a Jesús de noche. Si vino a Jesús de noche, como muchos de nosotros hemos venido delante de la palabra en su manifestación, ¿cómo hemos venido nosotros? Como vino Nicodemo, porque vino a Jesús de noche. Porque todo el que está leyendo las escrituras, ¿cómo está? Está en ese primer conocimiento, en esa primera obra, en lo terrenal. Y dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que ha venido de Dios. Oiga la pregunta que él hace. Dice, y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ustedes ven, él reconoció que en Jesús había algo diferente a lo que a él le habían enseñado y de la obra que Jesús estaba presentando al pueblo. Por eso se habla ahí de un nuevo nacimiento. Si es un nuevo nacimiento, es porque ha visto uno viejo que va a perecer y va a haber un nuevo. Pero todo esto se va a efectuar en Nicodemo y en todo aquel que ha venido leyendo las escrituras cuando el mensaje viene en su luz, trayendo ese nuevo nacimiento. Y dice, estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces, en ese momento, ¿dónde estaba Dios? Con el que está trayendo el mensaje, que es en Juan, que está declarando la palabra. ¿Ustedes ven? Entonces, pero como el instrumento no cuenta, que lo que cuenta es el mensaje que lleva el instrumento, entonces, ¿a quién se encontró Nicodemo? No fue con esta obra llamada Jesús. Y dice, está Dios con él. Entonces, en ese momento y en esa hora, ¿quién estaba en Juan? Era Jesús, como maestro, porque Jesús era el que estaba enseñando. Entonces dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tal vez que hay un nuevo nacimiento en la palabra. Hay un nuevo creer y un nuevo entender en la palabra. Entonces, todo el que va pasando por el proceso de la palabra y va entendiendo a Jesús desde su parte original, va naciendo. ¿Pero dónde va naciendo? Es en la obra, en él. ¿Sabes? Entonces, como dice ahí, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Recordemos que dice ahí la escritura que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar al reino de los cielos. ¿Ustedes ven? Entonces dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Recordemos que dijo Jesús, lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Ustedes ven, ahora, desde el punto que se ve a Jesús, lo están poniendo lejos, pero Jesús está en su misma obra. Para venir a darse a conocer, ya no como Jesús, sino como Dios. ¿Ustedes ven? Entonces dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Ustedes ven? Usted puede ser de edad de 100 años, de 70, de 60. Y si usted entró a la obra de Dios, usted está naciendo siendo un niño. Porque usted va a empezar le van a empezar a dar, ¿qué? Leche. ¿Usted ve? Le van a dar las nuevas doctrinas. Entonces, no importa la edad y la posición donde usted se encuentre, tiene que haber un nuevo nacimiento. Pero todo eso se efectúa en el creyente. Dice ahí porque no especifica la edad que tenía Nicodemo. Ustedes ven, solamente especifica que era un principal. Si era un principal, tenía tiempo en las escrituras. Y esto lo llevó a él a indagar en las escrituras y presentarse delante de su maestro. Dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del espíritu
no puede entrar en el reino de Dios. Cada vez, como dice ahí, que el que no naciere de agua y de espíritu. Entonces, sabemos que hay un segundo bautismo. Y como la palabra tiene su agua, tiene su fuego, agua para limpiar y fuego para purificar. Entonces, el que no naciere de esas dos obras, ¿sabes?, no puede entrar al reino de los cielos. Porque ¿quién es que lo va a introducir? Es el mismo Espíritu Santo a indagar los misterios que hay en la palabra. Entonces dice, no puede entrar en el reino de Dios. Fíjese que no es a cualquier cosa que va a entrar al reino de Dios, a los secretos de Dios, a los misterios de Dios, no a cualquier cosa. Entonces tiene que haber primero una limpieza en el interior, para entonces dejarlo limpio para entonces pasar a ese ministerio. Entonces dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Dice las escrituras que el que descendió de los cielos, ese es el que tiene toda potestad. Entonces, el que es nacido del espíritu es que viene revelando todos los misterios y viene declarando todos los misterios, donde Dios ha hecho su morada en ese vaso. Entonces, ya ese vaso está limpio, por lo que ya Dios le ha dejado ver y le ha dejado entender en la escritura. Entonces, ese vaso viene siendo el portador de la agua divina de Jesucristo, de la doctrina de Jesucristo, porque ya está limpio, ya no necesita ser más limpiado, porque ¿qué es lo que él va a dar? Los mismos que él recibió. Entonces, dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Porque en esa primera gloria, en esa primera obra hay una gloria, pero uno no puede quedarse ahí mirando todo lo de afuera. Por eso le dijo Jesús, le tumbó eso. No te maravilles, porque hay cosas más grandes que uno tiene que conocer en la obra de Dios, y más sublime. Entonces dice, no te maravilles de que te dije, ustedes ven, de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Porque ¿quién es que va a guiar al creyente en la obra? Es el mismo Espíritu. Él es el que va a traer los secretos. Y dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Ustedes ven que él estaba asombrado de lo que Jesús le estaba trayendo en la parte literal de la palabra. Porque ahí hay una conversación, pero muy alta, y dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Ustedes ven, ¿eres tú maestro de Israel? Entonces él pertenecía a ese cuerpo de enseñanza que estaba en la ley. Entonces le dice Jesús, ¿no eres tú maestro de la ley? Y no conoces esto que yo te estoy trayendo. Siendo un maestro. Entonces dice, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos. Todo lo que el creyente viene hablando, lo viene hablando en base a lo que está escrito del libro. Y todo el que va a hablar tiene que hablar de Jesús como la primera obra, como lo terrenal. Pero no es Jesús el que he visto por los ojos humanos que han vendido. ¿Sabes? Porque hay un Jesús que se ha vendido, pero no conforme a las escrituras. Porque Nicodemo no estaba adivinando. Nicodemo estaba haciendo preguntas con base, con sentido. Pero se encontró ¿con quién? Con el que sabe todas las cosas. Por eso Jesús decía que a él no había que decirle lo que había en el hombre, porque Jesús sabía de qué campo era, de qué religión era, de qué doctrina era y pertenecía. Porque por el sonido se conocen los sonidos. Entonces los sonidos hablan y dejan una estela en el oír y en el entender
de la del creyente. Entonces, como por aquí es que se prueban los sonidos, entonces hay un paladar, y el que tiene paladar es el que tiene el gusto de saber si está bueno o está mal. Entonces ustedes ven, entonces dice aquí, respondió Jesús, le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Ustedes ven, porque cuando la palabra viene con su sazón, no reciben ese sazón, porque dicen que está desabrido o está salado, pero el que sabe, sabe que está en el punto y sabe si viene hablando de arriba o viene hablando de abajo. Entonces, el que tiene el gusto es el cocinero, el chef, que le va a dar el punto final a esa obra. ¿Ustedes ven? Entonces, en el chef hay un paladar y un gusto, que es el que prueba, y no hay que decirle lo que está bien o lo que está mal, si está desabrido o está salado, si está bajo de sal, si está subido de sal. Ustedes ven, entonces dice, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis? Creeréis si os dijere las celestiales. Si os he dicho cosas terrenales, ustedes ven, si Jesús le está hablando cosas terrenales, conforme a los libros que estaban escritos, porque eso era lo que había, desde Génesis a Malaquías. Entonces, si Jesús le está hablando las cosas terrenales, entonces, ¿cómo van a entender las cosas celestiales si no son formados por las cosas de arriba? Por las celestiales, porque hay que formar al creyente en las cosas celestiales que son de arriba. Entonces dice, la gloria sea de Dios. ¿Cómo creeréis si os dijere las celestiales? Porque ya Jesús estaba cambiando aquí de posición. Entonces dice, nadie subió al cielo. Ustedes ven, nadie por su propia fuerza puede abrir las escrituras. Nadie puede entender las escrituras por su propio entendimiento, porque dice aquí, nadie subió al cielo. Ustedes ven, nadie puede tomar para sí esa honra. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo. Ahora, ¿quién fue que descendió a la parte más baja de la tierra, que somos nosotros? No fue Jesús, y hizo morada en nosotros. Entonces ahí es que Jesús, cuando Jesús se hace carne en el creyente, porque el creyente, cuando la palabra llega en su manifestación, se hace carne al no entenderla. Entonces ahí es que Jesús pierde su vida, pierde su visión, pierde lo espiritual de ella. Y dice, sino el que descendió del cielo. Ustedes ven que esas dos honras son para él, el que descendió y ascendió. Porque ¿quién es que está descendiendo en nosotros y ascendiendo? Es el mismo Jesús, para dejarnos conectados con el Padre. Y dice, el Hijo del Hombre que está en el cielo, el Hijo del Hombre. Entonces hay un hombre que Jesús lo engendra por su obra. Entonces, como dice ahí, el Hijo del Hombre. Entonces Jesús tiene un tiempo que lo están formando, para pasar de la niñez a la adultez. Ustedes ven. Entonces, como dice, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Entonces, en un lugar está Jesús como hijo de hombre, ya no como hijo de los hombres, que son muchos, sino como hijo del hombre, a quien Dios ha limpiado. Ese es el que tiene el testimonio del Hijo del Hombre que está en el cielo. Y dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Si Jesús levantó aquel tabernáculo, y él edificó aquel tabernáculo en aquel tiempo, no lo está edificando y lo está levantando hoy en cada uno de nosotros como testimonio. Entonces, en un instrumento aparece Jesús para levantar la obra de Dios. Y como dice ahí, y como Moisés levantó la serpiente, sería una serpiente física, porque agarrar una serpiente, mi hermano, no es cosa tarea fácil, porque hay una serpiente que tienen unos diámetros de largo que no hay quien le entre, porque tienen que cargar hasta 10 hombres. Y la palabra no está hablando de esa serpiente literal, se está hablando de un testimonio que levantó Moisés, como la ley.
que la levantó hacia lo alto. Y entonces dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, ustedes ven, cuando ese testimonio es levantado, ¿qué es lo que viene haciendo ese testimonio? No viene alumbrando a los que están en tinieblas, para dejarlo conectado con la luz de la palabra, como dice, para que todo aquel que en él crea, para todo el que está oyendo la palabra, el mensaje, dice, para que todo aquel que en él cree, si usted va a creer, ¿en quién usted va a creer? En ese mensaje de levantamiento. Y dice, no se pierda, mas tenga vida eterna, porque lo que uno va a recibir como salvación es una vida eterna por ver la palabra, que usted va a entender toda la obra de Dios. Esa es una vida eterna que está reservada. ¿Y cuál es esa vida eterna? Es la de Cristo Jesús, para darnos a entender todos los misterios. Dice ahí, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ustedes ven, pero en la palabra, porque usted va a tener una vida en la palabra, para que todo aquel que esté enfermo venga y sea sanado por esa vida. Ustedes ven, la gloria sea de Dios. Y mirando aquí en Isaías 60, vamos a ver esta obra. Le digo, hermano, que no tenía absolutamente nada. No tenía absolutamente nada. La gloria sea de Dios, pero el soldado de Dios siempre tiene que estar dispuesto para ir a la guerra. Dice así, en el nombre de Jesús, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Dice ahí en Isaías 60, levántate. Entonces, si se va a levantar, ¿de qué se va a levantar? Entonces, algo estaba caído que había que levantarlo. Entonces, no vino ese mensaje de salvación al pueblo de Israel. Un levantamiento. ¿Qué buscaba Dios con su pueblo de Israel? Que se levantara de la creencia. Y dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz. ¿Cuál fue la luz que se le manifestó a Nicodemo? No fue esta misma luz que vino alumbrándolo. Ahora, ¿cómo se ve ahora aquí en Isaías? No se ve la misma luz. Entonces, ¿qué buscaba? ¿Qué buscaba Jesús con Nicodemo? Que él se arrepintiera para que le diera paso a la obra. Entonces es lo que busca Jehová, y buscaba Jehová con su pueblo que se arrepintiera para que le diera paso y conociera a su Mesías, a quien ellos estaban esperando. Entonces dice, ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Esto se cumplió cuando Jesús fue levantado como el Hijo del Hombre, porque dice ahí, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y la gloria, ¿cuál es esa gloria? Es el mismo Jesucristo en su manifestación, en su resplandor de luz. Y dice, de Jehová ha nacido sobre ti. ¿Sabes? ¿En quién nació esa obra? En esos apóstoles que dieron testimonio de esa obra. Y dice, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista tu gloria. ¿Sabes? Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra. ¿Sabes? Ahora no se está hablando de tierra física, se está hablando de una obra que viene oscureciendo los cielos del entendimiento, pero todo esto es en el creyente, en los creyentes, porque dice, porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra. Si está hablando de esa tierra material, porque está hablando con el pueblo, con un pueblo, ¿debe? Entonces llega una hora que es para juicio. Entonces dice, porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Entonces, todo el que lleve el mensaje de Jehová será visto por él. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que están haciendo? No es un nuevo nacimiento. Entonces, cada vez que Jesús se hace presente, no hay un nuevo nacimiento en el creyente. Entonces, es lo que busca el Señor, que nosotros sigamos creciendo para que Jesús se nos siga haciendo presente. Y dice en 2 de Timoteo 3, 14, 17,
Segunda de Timoteo 3, 14, 17. 14, 17. Dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Pero la fe que es en Cristo Jesús, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, eternamente preparado para toda buena obra. Ustedes ven que buscaba el apóstol Pablo con Timoteo, que sea útil en la obra de Dios y que persistiera en lo que había aprendido. Y él sabía de quién había aprendido. Ahora, si quitamos la figura de quién aprendió Timoteo, no fue de lo que Pablo le estaba enseñando, pero Timoteo no quedó en Pablo, sino que quedó en la obra y la doctrina de Jesús, como dice aquí. Pero persiste tú en lo que has aprendido. Ustedes ven, él había sido enseñado desde su niñez, y dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Ustedes ven, él se había apartado de esos dogmas que había en el pueblo, se había apartado para esta obra. Y persiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y que desde la niñez, ¿sabes? Entonces él tuvo un comienzo en la palabra, en la doctrina, él tuvo un comienzo. Y dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Ustedes ven, las sagradas escrituras. Entonces a él se le estaba enseñando lo verdadero, lo divino, lo sagrado. A él no se le estaba desviando del conocimiento de la palabra. Entonces dice: las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Ustedes ven, porque el que entra a esta doctrina tiene la entrada para entrar y tiene la salida para salir. Entonces ahí es que la palabra se hace sabia en el creyente. ¿Sabes? Cuando viene entendiendo los misterios de Dios. Entonces dice: para la salvación, para la fe que es en Cristo Jesús. Todas las escrituras es inspirada por Dios. ¿Sabes? Que todas las escrituras es inspirada por Dios, no por los hombres, sino inspirada por Dios, ni por fundamento de hombre. Toda la palabra es inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿Sabes? Y útil para enseñar, porque después que usted ha sido vestido y ha sido enseñado de los conocimientos, ya usted es una herramienta para enseñar y para edificar y para derribar lo que está mal. Entonces dice: y útil para enseñar, para redarguir, para corregir lo que está mal. Y dice: para corregir y para instruir en justicia, porque ya usted se convierte en un árbol de justicia. Porque ¿qué es lo que usted va a mostrar como obra de Dios? No es una justicia. Y dice: a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Usted ve, porque se alcanza una perfección. Recordemos que en Primera de Corintios se trajo una escritura que dice que Jesús le fue a ellos sabiduría, redención, justificación. ¿Sabe? Entonces todo eso lo alcanza esta obra en el creyente en Dios. ¿Sabe? Entonces hay un tiempo que Jesús se le está formando al creyente para hacer estas obras que hizo Pablo con Timoteo y todo aquel que creyó a esta doctrina. Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La gloria sea de Dios. Y vamos a ver ahora un poquito más para atrás en el Salmo 119. Salmo 119.
Del 9 al 11. Dice, hay un cántico que se canta en los libros de Ignacio que va con esto. Y dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Ustedes ven? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Entonces, hay una doctrina que es para limpieza. Porque en el creyente vienen muchas ideologías, muchos pensamientos. Entonces dice ahí, ¿con qué limpiará el joven su camino? Entonces él no se puede limpiar solo. Entonces alguien lo va a limpiar. Y dice, con guardar tu palabra. Ustedes ven, con guardar tu palabra. Y sería nada más la palabra. También los mandamientos y las leyes y los estatutos. Y dice, con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. Ustedes ven que David buscaba ser perfecto delante de Dios. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Ustedes ven, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Porque un creyente, después que la palabra lo ha limpiado y vuelve atrás, ¿qué hace? A ensuciar la obra de Dios, la sangre de Jesucristo. Entonces toma la sangre de Jesús por inmunda. ¿Sabes? Entonces dice, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos. ¿Sabes? En mi corazón he guardado tus dichos, tus leyes. Entonces, alguien le enseñó a David todo esto y dice, para no pecar contra ti. Para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que toda riqueza. En tu mandamiento meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos. No me olvidaré de tus palabras. ¿Ustedes ven cómo David tenía el depósito de Jehová guardado dentro de él? Y mire toda la obra que él trae al presente. Entonces es lo que nos llama la palabra, a guardar sus estatutos, a guardar su mandamiento, pero sobre todo a meditar en ellos. Porque de ahí es que viene la salvación, de ahí es que viene la sabiduría, de ahí es que viene el entendimiento de toda la obra de Dios y todo su misterio. La gloria sea de Dios. Y mirando aquí en el Salmo 133 dice, la bienaventuranza del amor fraternal. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ustedes ven, en entendimiento, entendiendo y alabando al Dios de Israel, meditando en su dicho, como dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. Ahora, ¿cuál sería esta barba de Aarón? La gloria sea de Dios. ¿Sería esa que está el hermano Aníbal arrancándose ahí y acariciando? No, es una doctrina, es una enseñanza, que esa es la que desciende de arriba. Entonces, como dice, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de su vestidura, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Qué se le dijo a Nicodemo en esa obra? Que se alcanza la vida eterna. Y mira aquí cómo David lo refiere en este salmo. Entonces dice, y mirando ahí también más para abajo, dice, mirad, bendecid a Jehová vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches.
alzad vuestras manos al santuario y bendecí a Jehová. Los que en la casa de Jehová estáis por las noches. Si usted va a estar en la casa de Jehová, ¿en cuál noche sería esto? No en el meditar de su palabra. ¿Y cuál es la casa de Jehová? No son las escrituras. Entonces ahí es que usted va a meditar. No fue Nicodemo de noche ante Jesús. Entonces Nicodemo estaba en una meditación y por eso fue a Jesús de noche, porque fue en ese conocimiento. Entonces, como dice aquí, los que en la casa de Jehová estáis por las noches, alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Alzad vuestras manos, alzad vuestras oraciones, vuestra palabra al santuario. Ahora, ¿a cuál santuario? Es al Señor Jesucristo que usted va a dirigir sus oraciones, porque en un lugar está Él. Y dice, al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. Usted ve que la palabra no está hablando con cosas materiales de afuera. Si dice ahí, el cual ha hecho los cielos y la tierra, porque Jehová tiene unos cielos para que le alaben y una tierra para que le oigan y le alaben también desde esa obra, desde ese lugar. Todo esto viene para darnos a nosotros a entender que el Señor no está tan lejos de nosotros, que está cerca, para que le adoremos, le alabemos y le ensalcemos con cánticos, con salmos y con instrumentos, para alabar el gran nombre de nuestro Señor Jesucristo. La gloria sea de Dios, que la paz siga reinando en medio de cada uno de nosotros. Hasta aquí mi parte, mis hermanos. Hasta aquí me ha ayudado el Señor.